Bueno, regresamos con la información, Pablo, a nuestro país. Hablamos de Comodoro Rivadavia, una ciudad que se vio devastada por las inundaciones. Hablamos de la refundación de esa ciudad, de una reconstrucción que ya empezó, pero que lamentablemente va a llevar mucho tiempo, donde personas han perdido todo lo que tenían como consecuencia de factores climáticos, ¿no? Que a veces es difícil de detener, pero sí se puede prevenir y se puede trabajar para que las consecuencias no sean tan terribles. Allí estuvo 24P con Daniela Ballester y Mauro Federico. Allí estuvieron recorriendo la ciudad y viendo la situación en la que se encuentran los afectados. El 29 de marzo de este año empezó a llover en Comodoro Rivadavia. Y claro, un tormentón, seguramente. Nadie imaginaba que eso iba a terminar en un desastre. El desastre que estamos viendo aquí ahora en barrio La Prida, a pocas cuadras del centro de Comodoro Rivadavia, donde esta calle donde estamos parados se había convertido prácticamente en una grieta, repleta de barro, de lodo, de basura, que inundó y destrozó las casas de los vecinos de esta barriada, aquí ubicada a pocos kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia. ¿Tu nombre? Germán Villatoski. ¿Y vos vivías acá? Este era mi hogar de que yo tengo uso de razón, que nací acá prácticamente. Con mi vieja, mi viejo, tenía toda una vida trabajando acá, donde esto tenía un jardín, árboles, césped, un cerco, una construcción que estamos haciendo una piecita más, bueno, y ahora quedamos todos en la nada. Ah, no es la primera vez que esta zona se inunda, pero esta vez fue la peor. Esta vez fue la peor. Siempre con una lluvia de mediano grado de importancia se entraba agua. Después entraban 10 centímetros, 15, pero como esto no había pasado nunca. Fue devastador. Fue devastador y las pérdidas fueron totales. ¿Qué sentiste ese día? Que sentí algo tremendo. Si bien estamos medio acostumbrados a la inundación, pero algo de 40 centímetros, pero algo así, como ve cómo está la medida, de 1 metro y algo, era tremendo. Ver cómo entraba, ver por acá todo, ya por supuesto estando arriba, porque yo vivo acá en planta baja, todo como, aparte que el agua con lodo, todo era que entraba. Así como ven estos autos, fueron todos cubiertos los autos. Y saber que todo lo que había era perdido, y ver la calle, todo, se nos cortó la luz, no tener teléfono, y decir, era una desesperación tremenda, sí. Y mi esposo enfermo, gracias que pudimos, antes de haberlo subido por la escalera, porque no camina casi, fue tremendo. La casa, mira, se le cayó todos los revoques, ¿sí? Hubo movimiento de suelos, entonces tengo que cambiar todo el piso. Claro, porque ¿sí? quedó con desniveles. Porque quedó con desniveles, se saltaron. Todo corroído, vos fijate cómo cayó. Eso estaba intacto, claro. Fíjate cómo cayó. Mirá las puertas. Claro, sí, todo lo que son los marcos quedaron podridos. Bueno. Y fíjate que cubrió el calefactor. Ah, ¿te tapó todo el calefactor? Sí, de alto el agua. Tremendo. Nosotros llegamos a encontrar la heladera dada vuelta, los muebles dada vuelta, todos nadando. No tenemos muebles, no tenemos casa donde estar, estamos de prestado. Casi todos los vecinos estamos de prestado o salieron a alquilar. Y todos poniendo de lo nuestro. ¿No recibieron ni asistencia económica tampoco? No, nada. Porque vos para recibir asistencia económica te dicen que vos tenés que demostrar situación de vulnerabilidad. ¿Y esto? ¿Qué más que esto? Esto no es vulnerable para ellos. Esto no es vulnerable. Perdiste todo. Perdimos todo. Vos no sabés qué feo es no tener tu lugar en el mundo donde te sientas tranquilo. Eso es lo peor. Eso es lo que perdimos.
Bien, este era el informe de la semana pasada de 24P, programa que se emite los domingos aquí en C5N con Mauro Federico Neve Ballester a las domingos 23 horas. 23 horas, Correcto, así es. muy bien. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con un periodista allí en Comodoro Rivadavia, Pablo Rifo. Muy buenos días, Pablo. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, queríamos saber cómo estuvo esta semana, cómo está la situación hoy en Comodoro Rivadavia. Las noticias que tenemos es que la lluvia, si bien por supuesto no tan terrible, pero no ayuda, que volvió a llover, que ha vuelto a llover y que se complica para los trabajos que están haciendo. Sí, el fin de semana pasado volvió a llover desde el viernes hasta el lunes aproximadamente, volviendo a poner en alerta a las autoridades en cuanto a la situación de vulnerabilidad en muchos sectores de la ciudad. Lo cierto que hay que tener en cuenta es que hay todavía trabajos esenciales de infraestructura básicos que requieren un trabajo importante de análisis que todavía no han sido finalizados, por lo cual tampoco hay obras que se han comenzado, obras de infraestructura grandes que se hayan comenzado en este sentido. Cualquier nivel o cualquier cantidad de agua que caiga tiene esos efectos sobre los canales evacuadores, sobre las calles de la ciudad, sobre sectores que son de fácil anegamiento en este caso. Durante el fin de semana y esos días de lluvia se volvieron a tener que evacuar otras 6 familias aproximadamente. Verdaderamente es una situación delicada la que tiene la ciudad de Comodoro Rivadavia, sobre todo con este panorama de lluvias que anticipan distintos pronosticadores para lo que resta del invierno. Pablo, ¿qué es lo que se está haciendo? Vos hablás de obras básicas. ¿En qué etapas está? Hay muchas que están en etapas de estudio. A ver, hay distintos niveles de obra que hay que tener en cuenta por las distintas series de daños que hay en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hay calles, por lo menos unas 300 calles que tienen que ser tratadas en estos casos, muchas de ellas que requieren de una obra hídrica previa. Caso, por ejemplo, de la calle Fray Luis Beltrán, ustedes recién mostraban en uno de los videos esta calle que se abre una grieta de unos 4 o 5 metros de ancho. Esa grieta todavía está en el lugar, si bien con una suerte de relleno como para evitar que haya algún tipo de accidente mayor, en la zona del kilómetro 3 existe todavía esa grieta, y lo que se hace es tratar de estudiar, y acá es donde los tiempos se alargan un poco más, porque no es el único sector de la ciudad que tiene esas características de una grieta importante. Lo que se hace es tratar de estudiar qué es lo que va a pasar si en algún otro momento vuelve a llover con esta magnitud. Digo, el estudio hídrico previo tiene que ser a profundidad para decir, bueno, vamos a tener en cuenta el cauce del agua o no, cuál va a ser la decisión que se va a tomar, y esto hace que estas obras en particular se retrasen y bastante. En los papeles, por el momento, y con la presentación que ha hecho la gente de la municipalidad y con colaboración de la gente de la provincia y con fondos que también ha brindado la Nación, en este caso hay hasta ahora aprobado un proyecto de pavimentación que es el que está en marcha. Están haciéndose gestiones para poder avanzar con el resto de las cuadras. Estamos hablando de unas 300 cuadras que tienen que ser repavimentadas aproximadamente, de las cuales por lo menos 100 tienen que volver a hacerse desde cero, porque no ha quedado absolutamente nada y no están en condiciones de transitabilidad. Después el resto, como les decía, hay casos particulares donde se puede repavimentar y hay otros sectores en donde hay que hacer un análisis previo para ver cómo se va a tratar esas calles en particular. Hay muchos sectores de la ciudad que todavía tienen estas grietas profundas que hacen que cada vez que llueva el agua vuelva a generar todo este tipo de dificultades no solamente para el tránsito de la gente, para la vida cotidiana de cada uno de los... Ahora, Pablo, se entiende que estén en una etapa de estudio porque ese estudio es el que faltó y las consecuencias las hemos visto después del temporal, pero digo, ¿qué pasa con todas esas personas que han perdido sus casas y que están en situaciones de vulnerabilidad con respecto al lugar donde están ubicados, con peligro inminente de que vuelva a suceder lo mismo? ¿Esas personas fueron reubicadas? ¿Se les ha dado una casa? Hay casos, a ver, hay aproximadamente unas 300 personas evacuadas. En este caso hay 220 personas aproximadamente en unos 50 módulos que son los que envía la gente de la Nación, que están ubicadas en un sector de la ciudad, que son asistidas constantemente por la gente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
hay una parte de esas que están todavía en gimnasios y en un hotel de acá de la ciudad de Comodoro, también asistidas, pero imagínense vivir en un módulo o en un hotel o en un gimnasio no es lo mismo que vivir en tu casa, con lo que implica, ¿no? La comida, la limpieza, todo ese tipo de cuestiones. Todavía se están asistiendo a ese tipo a estos casos en particular, que gente que perdió todo y que no tiene absolutamente nada ni lugar donde volver, y que es todavía en donde se está estudiando a ver qué es lo que va a pasar. La Nación comprometió avanzar con la posibilidad de pagar una cierta cantidad de alquileres para viviendas, pero eso también depende de la oferta que exista acá en la ciudad, de la posibilidad que tenga la gente de poder acceder a una vivienda. Hay casos específicos en donde la gente no tiene posibilidad no solamente de no conseguir una vivienda nuevamente porque la perdió durante el temporal, sino que tampoco tiene condiciones económicas de volver a hacerse un lugar para vivir. Recordemos que estamos en una ciudad que está siendo bastante golpeada por la crisis petrolera que atraviesa el sector, y la economía principal de nuestra ciudad depende justamente de este sector, lo que hace que hayan muchos de estos casos en donde es gente que no solamente ha perdido su vivienda, sino además venía con complicaciones económicas o perdió su trabajo. Y Pablo, por un lado esta situación extrema, esta gente que directamente no tiene nada y está siendo alojada en estos lugares que nos contabas, pero también hay todo otro montón de gente que, bueno, que pudieron como conservar su casa, pero que todo fue tapado por el agua, por el barro, que perdieron sus muebles, perdieron sus cosas, que no tienen nada, que necesitan también un acompañamiento económico. Y lo que veíamos recién en un informe que realizó 24P, que se emitió la semana pasada, es que, bueno, hay como una serie de requisitos, burocracias, lógicas, entendibles, típicas, digamos, del Estado, pero que, bueno, que parecen como complicar la situación de estas personas también. ¿Vos tenés más o menos una idea de qué es lo que está pasando en ese sentido? Bueno, mira, durante la semana se hizo una presentación del informe de transparencia que llevó adelante la gente del gobierno de la provincia, tratando de alguna forma de blanquear la cantidad de fondos que se han utilizado específicamente durante la emergencia, ¿no? Estamos hablando de un periodo desde el 27 de abril, del 27 de abril aproximadamente al 8 de mayo, como para hacer un recorte del momento en el cual se invierte esta plata y se comprometen algunos fondos. De este informe se desprende que hay por lo menos 1.850 casos de certificados de catástrofes, ¿no? Estos certificados que había que ir a tramitar hacia distintas dependencias del gobierno de la provincia, del ámbito del Ministerio de Desarrollo y Familia en este caso, y hay aproximadamente unos 338 casos en el barrio Juan 23, 281 en el barrio Pueyrredón. De estos 1.850 casos, estamos hablando de que el 81% aproximadamente son certificados con más del 50% de la destrucción, como para tener una idea de cuánta gente está hoy registrada y que tiene de alguna forma un nivel de conocimiento, se sabe cuántos exactamente son los que tienen una cantidad específica de destrucción dentro de sus viviendas, ¿no? Hay un porcentaje alto que todavía no se han procesado, hay muchísimos datos que todavía no se han procesado en este sentido, y que también habla de la necesidad de volver a hablar, de volver a meterse dentro de las casas para saber cuál es la condición de cada uno de los vecinos. De 850 viviendas que se registraron con daños, hay 474 casos que fueron procesados. Digo, hay una cantidad importante de registros que todavía no se han ido a procesar, es decir, que la gente encargada no ha ido a hacer la visita correspondiente o no han ido a revisar cuál es el estado de esa familia en particular, lo cual también genera ese tipo de complicaciones. A ver, se han abierto líneas de crédito, que también esto depende, como decía recién, de la capacidad crediticia que tengan las personas. Claro. En muchos casos no es. Hay fondos que se han comprometido también para poder avanzar con lo que tiene que ver con con subsidios no reintegrables, digo, plata que se le da a la gente en particular para poder avanzar con la reconstrucción de su casa. Y de parte de la gente de Nación, me comentaban anoche que se está trabajando también en una entrega de material. En este caso, se está hablando de unos 400 packs de materiales que vienen de parte de un plan que tiene Naciones Unidas, que está desembarcando la gente de la Nación, para poder tener materiales de reconstrucción que en muchos casos son más útiles que poder darle alguna especie de plata directamente a la gente
que además está, como decíamos recién, en la cuestión de analizar qué tipo de fondos se usan y para qué, eso también se aplica a la gente dentro de sus casas. Digo, ¿qué hago? ¿O pago la comida o reconstruyo la casa? Bueno, hay una serie específica que ha decidido la gente de la Nación, que estará llegando en unas 2 semanas aproximadamente, por lo que me decían el día de ayer, que son directamente materiales para la gente que puede y tiene la posibilidad de reconstruir. Hay muchos casos, muchísimos casos, en los cuales no pueden reconstruir, porque además, no solamente han perdido sus viviendas en general íntegras, como lo han visto en más de una ocasión, sino que además necesitan avanzar en el informe, por lo menos, de ver qué tipo de viabilidad existe de poder volver a instalarse en aquel lugar o no, y a dónde se los va a reinstalar. Me explico, digo, en el caso de que haya algún tipo de lluvia como la que tuvimos. Según los informes meteorológicos, esto no va a pasar durante muchísimo más tiempo, pero supongamos que sí. ¿No? Esa gente que tenía su vivienda en ese lugar específico, ¿puede volver a vivir ahí? En muchos casos no. Entonces, esto también es parte de un estudio que tiene que hacerse minuciosamente y que requiere un tiempo importante. Cuando vos hablas con la gente del Ministerio que conduce Rogelio Frigerio, que son los que están quizás más en terreno, hablando de la gente de Nación, que está en el terreno viendo los trabajos en particular, la comparación que hacen ellos es con los terremotos en Chile, ¿no? Para poder tener una especie de parámetro de comparación. Digo, esto que ha sucedido en la ciudad de Comodoro Rivadavia es comparable justamente con eso, con un tsunami o con un terremoto. Sí, un desastre natural, de hecho. Sí. Totalmente, y los tiempos son, por supuesto, bastante más extensos de lo que uno quisiera. Están hablando de que en 6 u 8 meses deberían estar terminados por lo menos los informes, elaborados las obras para poder comenzar a trabajar con las licitaciones, hablando de obras de infraestructura grandes para evitar que esto vuelva a pasar. Y este tiempo, obviamente, al vecino y a la gente que está en estas situaciones de vulnerabilidad no les sirven, ¿no? Pero hay distintas formas de medir cómo se está tratando estos trabajos. Lo bueno, por lo menos, y lo que yo pude rescatar el día de ayer, es que tanto de la municipalidad como del gobierno de la provincia, como de la nación, hay un contacto permanente acerca de cómo se van a trabajar con respecto a las obras y todo lo que tiene que ver con la parte de la reconstrucción. Ayer hablando con gente de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, que han tenido unas jornadas importantes tratando de contar cómo ha sido la cuestión de los daños que ha percibido la ciudad en particular, hablaban acerca de por lo menos unos 10 o 15 años para volver a poner la ciudad en condiciones. Digo, los que vamos día a día por las calles de Comodoro Rivadavia y nos quejamos porque tenemos un bache, un pozo, una calle que no podemos transitar, a veces tampoco entendemos la magnitud que tuvo este tipo de eventos climáticos y que requiere, por supuesto, un trabajo de estas características para poder tener la ciudad nuevamente en marcha. Sí, un verdadero trabajo a largo plazo. Pablo, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por estar de vuelta en el tema. Muchísimas gracias, Pablo. Chao. Pablo Rifa, allí desde Comodoro Rivadavia. Bueno, y hoy 11:30 de la noche.